Muy bien, vamos a iniciar de inmediato el resumen de este partido de semifinales del torneo de verano de la Liga Maule Padel. Tenemos otras parejas que han llegado a esta instancia. La primera conformada por Gerard Plaza y Felipe Andrade versus Felipe Troncoso y Fernando Pereira. Estamos en Green Club de la ciudad de Talca, región del Maule, en Chile. Quien gane este partido pasará a disputar la final de tercera categoría de este torneo. Ahí tenemos a Felipe Andrade de blanco que cierra el punto con un certero remate o smash. De celeste en la pantalla se encuentra Fernando Pereira y de blanco Felipe Troncoso. Señalar que ambos jugadores son de la ciudad de Linares. Destacados padristas de su ciudad que compiten habitualmente en esta categoría. Como se darán cuenta, tenemos ambas parejas cuentan con un jugador derecho y el otro izquierdo. Ahí tenemos a Fernando que con su zurda remata, y ahí tenemos a Gerard también que es zurdo. Si se dan cuenta, ambas parejas juegan al lado de su revés. Los cuatro jugadores cuentan con una técnica exquisita, tienen bastantes recursos para responder, no tan solo en la defensa, sino también en el ataque. Pero los puntos largos, al contrario de otros partidos, especialmente con los que hemos visto de Gerard y de Felipe Andrade, en donde los puntos los cerraban rápidamente. En la otra semifinal está jugando en paralelo Guido Sangüesa y Felipe Abad. Quienes se enfrentan a Gustavo Quiroz y a Richard Orellana. Entonces, el ganador de este partido disputará la final con los ganadores de la otra semifinal. Lamentablemente, como se juegan en paralelo, no le podemos llevar ambos partidos. Pero la verdad que este es el partido que queríamos ver por las características de los jugadores que ya habíamos registrado en partidos anteriores en este torneo.
nos parecía un partido muy atractivo. Ahí tenemos a Felipe que se equivoca, Felipe Andrade, tenemos dos Felipes en cancha, el otro Felipe Troncoso. Este partido se jugó a 3 sets. El primero fue para Gerard Plaza y Felipe Andrade en tiebreak. El segundo fue para Felipe Troncoso y Fernando Pereira por 6-2. Y el tercero se definió en super tiebreak con ganador por ver. Ahí tenemos a los muchachos ahí de organizadores de este torneo y algunos jugadores ayudando a llevar la tribuna o galería a una mejor ubicación para ver la gran final o las finales. Volvemos al partido. Tenemos una buena pegada de Fernando Pereira, muy habilidoso. Recordemos que estamos en la semifinal de tercera categoría del torneo de verano de la Liga Maule Padre. Estos jugadores ya jugaron un partido de cuartos de finales esta mañana. Estamos al sábado 27 de enero de 2024. Ahora están jugando semifinales y si pasan la siguiente ronda o quien pase en la siguiente ronda tendrá que jugar un nuevo partido en la final. Por lo tanto, el desgaste físico y mental es importante. Si bien esta competencia se desarrolló en tercera categoría, creemos que, bueno, decidimos hace poquito competir, por ejemplo, a Felipe Andrade delante en la pantalla en un torneo de hospital, llegar a semifinales en segunda categoría. Al no haber un ranking oficial en la región, los jugadores por decisión propia optan por jugar en la categoría que más le acomoda. Situación que ha dejado más de una vez alguna polémica debido a que muchas veces juegan en categorías inferiores a la cual pertenecen. Felipe Troncoso y Fernando Pereira se comunican mucho durante el partido y muy bien. Felipe Troncoso sobre todo habla constantemente, indica a su compañero dónde están ubicados sus rivales para que el golpe sea efectivo. Como por ejemplo
en este último golpe de Felipe Fernando Pereira. Ambas duplas en momentos cargan el juego en un solo jugador del equipo rival para desgastarlo y buscar su error y provocar su error. Troncoso, y como ven le juegan a Fernando Pereira un poquito. Felipe Andrade en este partido anduvo muy certero con su remate smash de derecha. Como les decía, es un partido muy peleado. Se definió recién en tiebreak el primer set, después de que Felipe Andrade y Guillermo Plaza lo ganaban 5-2. Fernando Pereira y Felipe Troncoso supieron reponerse, empataron a 6, pero finalmente perdieron el set. El segundo era más sólido, eran 6-2. Para el tercero, nuevamente llegan a super tiebreak, lo que también es un poco perjudicial. Ambas duplas pensando en que tienen que jugar otro partido y el desgaste físico es mayor. El partido de semifinales 2, podríamos decir, entre Guido Saracuesa y Felipe Abarca versus Gustavo Quiroz y Richard Villena, se definió rápidamente en 2 sets a favor de Guido y de Felipe. Por lo tanto, son los finalistas que esperan oponente de este encuentro. Los puntos de la dupla Pereira Troncoso. Partido muy parejo y apretado. Para que los dos podría haber llegado a la final, pero como todos saben, uno solo puede llegar. Por la derecha nuevamente Felipe Andrade, quien ha sido encargado de cerrar los puntos, al parecer. Puntos muy trabajados, de que ambos equipos tienen muy buena defensa. Y esperan la ocasión para poder dar el golpe certero y los deje con el punto a su favor. Como ven, tiene muy buena respuesta. Ahí Felipe pone la pelota en el centro de cancha de abajo. Nuevamente Felipe Andrade con su golpe derecha en el punto. Ahí también
Vemos que ataca el otra vez de Fernando Pereira, en donde cargan más el juego Gerard y Felipe Andrade. No se dan cuenta. Esta vez el punto queda a favor de Felipe Troncoso y de Fernando Pereira. Excelentes jugadores que no habíamos visto hasta este torneo. Ahí tenemos el cierre por la derecha nuevamente de Felipe Andrade y se quedan con el partido y pasan a la final de este torneo. Escuchemos sus declaraciones. ¿Otro partido? Durísimo. La verdad, muy duro el partido, los rivales, muy buenos rivales. Jugaban mucho pádel, buena defensa, tácticamente bien. Personalmente estaba muy cansado. Tuvimos que recurrir a hacer estrategias con mi partner, donde yo me quedé un poquito más arriba y él cubría más para que yo pueda respirar, la verdad. De hecho, hasta ahora se me nota un poco que estoy ahogado, pero súper contento. Hace rato que no entrábamos en una final, así que a descansar nomás ahora. Qué bueno, y ahora toca ligerito, digamos. Sí, nos toca a las 20 horas se supone, pero igual más o menos. Sí, así que descansar harto nomás y comer algo bien para recuperar. Perfecto, éxito. Muchas gracias, esté bien. Gerard, ¿cómo todo el partido? Peleado. ¿Difícil los rivales? Sí, difícil. Ya el primer set, digamos, 5-2, no lo supimos cerrar. Ganamos en Super, en tiebreak. El segundo ya era mucho la diferencia, así que tratamos de concentrarnos más en el Super, ya que íbamos 5 abajo. No sacábamos nada de seguir corriendo, así que lo importante era el final. Así que feliz, mucho calor. Y esperar ahora la final, descansar un poquito y eso. Ahora toca con Gio y con... Sí, lo toco con Gio y con Pipe Barca. Y buen partido. Felicidades, se ve bien. Torneo. Faltó un poquito, no, pero los paneles jugaron muy bien. Fue mérito de ellos, el partido, como dije al principio, era para los dos, así que fue mérito de ellos, jugaron súper y jugaron mejor, supieron adaptarse mejor. Nada más. ¿Pensaban llegar a esta distancia? Era lo ideal, lo que dije al principio, lo ideal, llegar a semi, los 4 mejores, pero no, el nivel súper bueno. Súper bueno el nivel y ahora ganó el que se adaptó mejor al partido, no, era para cualquiera de los dos, así que muy buen partido. ¿Van a seguir viendo a jugar a la Talca? Sí, vamos a venir a seguir viendo acá y ojalá lleven algún campeonato balneario. Creo que así es. Vale, gracias. Éxito. Todo el partido, repartimos en Super Tiebreak, bueno, estuvo para los dos y nada, así es la cosa, así es el fútbol. ¿Por dónde pasó, crees tú, el resultado? No sé, es que fue de repente dominábamos nosotros, de repente dominaban ellos, estuvo muy parejo, encuentro yo. Poder caído para los dos y pequeños detalles, de repente 1 o 2 puntos en el Super Tiebreak, el primer set íbamos 6-5 sacando y no lo pudimos ganar. Yo creo que ahí la corríamos. ¿Y expectativa para el siguiente torneo? Ganar. ¿Van a entrar a la liga en Talca igual? ¿Van a entrar a... Puede ser, capaz que estemos en la liga. Súper. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Ese ha sido el partido de hoy. Agradecemos la compañía. Esperamos les haya gustado. Y nos vemos muy pronto en otro encuentro con tu canal del pádel. Suena Pádel.